Marco el Romano, de Mica Baltari. Primera carta. Marco Mecencio a Tulia. Salve. En mi carta anterior te hablé, Tulia, de mis viajes por Egipto a lo largo del río. Luego de esperarte en vano en Alejandría hasta el comienzo de las tempestades de otoño, pasé el invierno allí. ¡Qué ingenuo era mi amor! Estuve aguardando la arribada de los barcos de Ostia y Brindisi con una fidelidad no superada por los comerciantes más ricos ni por los ciudadanos más curiosos. Pasé muchas horas en el puerto hasta el final de la temporada de navegación, hasta que al fin los guardas, los aduaneros y los oficiales empezaron a rehuirme, temerosos de que siguiera importunándolos con mis incesantes preguntas. Es cierto que durante esta espera mis conocimientos se acrecentaron y que oí muchos relatos sobre países lejanos, pero mis ojos empezaron a llorar de tanto mantener la vista fija en el mar. Cuando el último de los barcos llegó, tuve al cabo que admitir tu engaño. En estos días se cumple un año de la última vez que nos vimos. Tulia, y ahora comprendo que tus juramentos y promesas de entonces eran solo mentiras para conseguir que saliera de Roma. Una gran amargura embargaba mi espíritu cuando te escribí la carta en la que me despedía de ti para siempre y en la que juraba que partiría hacia la India para no volver jamás. Todavía hay griegos descendientes de los jefes militares de Alejandro el Magno que gobiernan como reyes en ciudades extrañas. Pero ahora reconozco que al escribir de ese modo solo intentaba ocultarte la verdad, porque lo único cierto es que no podía soportar la idea de no volverte a ver jamás, Tulia. El hombre que ha pasado de los 30 no debería ser ya esclavo del amor. Ahora mi espíritu se ha apaciguado y aquella pasión ardiente se ha extinguido. El despecho me llevó en Alejandría a buscar compañías sospechosas y a poner en peligro mi salud. Pero no me arrepiento de ello, pues el hombre no puede borrar ni cambiar las cosas que ha realizado. Aunque solo ha servido para demostrarme a mí mismo lo profundamente que te amo, pues nada pudo satisfacerme. Pero te advierto, amada Tulia, que llegará un día en que tu belleza se marchitará. Tu tersa cara se poblará de arrugas, el brillo de tus ojos desaparecerá, tus cabellos se llenarán de hilos de plata y perderás los dientes. Entonces, quizá te arrepientas de haber sacrificado tu amor por mí a la ambición y deseo de una posición política, porque creo que me has amado. Por lo menos no puedo dudar de tus juramentos. Si no fuera así, ya nada tendría valor para mí en este mundo. Me has querido, sí, mas ignoro si todavía sigues amándome. En los momentos de optimismo, pienso que realmente fue por mí, para salvarme del peligro, para evitar la pérdida de mis bienes y, quizá, de mi vida, por lo que me obligaste a abandonar Roma con falsas promesas. No lo hubiera hecho si no me hubieses jurado que vendrías a reunirte conmigo a Alejandría y que pasaríamos juntos el invierno. Muchas otras mujeres casadas y de familias nobles se han dirigido antes que tú a Egipto para pasar allí el invierno sin la compañía de sus maridos, y seguirán haciéndolo en el futuro. O yo no conozco a las damas romanas. Tú hubieras podido volver a Roma ahora en primavera, al reanudarse la temporada de navegación. ¿Hubiéramos pasado tantos meses juntos, Tulia? En cambio, durante todo ese tiempo, yo no he hecho más que desgastarme a mí mismo, desgastar mi cuerpo y mi espíritu. Hubo un tiempo en que te recordaba sin cesar y en que me dedicaba a dibujar tu nombre y el mío
en las piedras de los antiguos monumentos y en las columnas de los templos. En mi hastío llegué incluso al extremo de iniciarme en las ceremonias secretas de Isis. ¿Será que soy más viejo y estoy más curtido que en aquella noche inolvidable de Bayas, en que los dos nos iniciamos en los misterios de Dionisio? Pero esta vez no experimenté el mismo éxtasis que entonces. Me es imposible creer lo que dicen esos sacerdotes de cabeza rapada. Lo único que lamenté más tarde fue haber pagado un precio demasiado alto por un misterio tan insignificante. Pero no creas que mi única compañía fueron los sacerdotes de Isis y las mujeres de sus templos. También entablé relaciones con actores y cantantes, e incluso con gladiadores. Presencié la representación de algunos dramas griegos antiguos, y su traducción y adaptación al latín moderno no me resultaría una empresa difícil, si quisiera buscar fama por este lado. Te cuento todo esto para que sepas que no me he aburrido en Alejandría. Es una ciudad universal, más refinada, más madura y más agotadora que Roma. Sin embargo, la mayor parte de mi tiempo lo he pasado en el Museion, que es su biblioteca y que está junto al puerto. En lugar de hablar de una biblioteca, sería más exacto decir varias. Sus edificios forman un barrio entero. Los ancianos que viven en el pasado se me quejaron del estado lamentable en que se encuentra la biblioteca, asegurándome que jamás volverá a alcanzar el esplendor que tenía en la época de Julio César, que, sitiado, hace de ello tantos años como caben en una vida humana, incendió las naves egipcias. El fuego destruyó parte de los edificios de la biblioteca, ocasionando la pérdida irreparable de 100.000 rollos, legado de escritores antiguos. Aún así, transcurrieron semanas antes de que yo aprendiera a utilizar los catálogos y a encontrar lo que buscaba. Solo en comentarios sobre la Ilíada cuentan con varias decenas de miles de rollos, sin hablar de los comentarios de Platón y Aristóteles que llenan edificios enteros. Existen innumerables rollos que jamás fueron inscritos en los catálogos y creo que nadie los ha leído desde que los guardaron en la biblioteca. Por razones políticas, fáciles de comprender, los viejos no se mostraban muy dispuestos a desempolvar las profecías de los antiguos ni a ayudarme en su búsqueda. Tuve que interrogarles con habilidad y conquistarme su confianza con regalos y convites. Disponen de muy escasos fondos y son pobres, como suelen serlo los sabios, y como lo son siempre los hombres que aman los libros más que a su vida y a la luz de sus ojos. De este modo, logré extraer de los escondrijos de la biblioteca un contingente considerable de profecías, famosas unas, olvidadas otras. Es evidente que tales profecías han existido en todas las naciones desde tiempos remotos. Todas ellas son oscuras y tan ambiguas en cuanto a su interpretación como las respuestas de los oráculos. Debo confesar, con toda sinceridad, que entre aquel embrollo de profecías, más de una vez me distraje leyendo alguna fábula griega. Sentí deseos de abandonar de una vez para siempre aquellas amargas profecías y empezar a escribir un libro según el modelo de las fábulas, dejando volar mi fantasía. Pero a pesar de mi cuna, aún soy demasiado romano para poder escribir cosas que tan solo existen en mi imaginación. También sobre el arte de amar se guardan en esta biblioteca fábulas que hubieran hecho sentirse en extremo pueril al difunto Ovidio. Unas son de origen griego y otras son traducciones al griego de antiguos escritos egipcios. Y la verdad, no sé cuáles me parecen mejores. Pero luego de leer algunas, uno acaba aborreciéndolas. A partir de la época de Augusto, se han recogido estos rollos en departamentos secretos,
y ya no se permite copiarlos a nadie, solo se autoriza su lectura a los investigadores. Pero sigamos con las profecías. Las hay antiguas y modernas. Las antiguas eran ya aplicadas a Alejandro, sin hablar de Octavio Augusto, que dio la paz al mundo. Al intentar profundizar en su sentido, comprendo cada vez mejor que la mayor tentación que ofrecen al investigador en su interpretación sujeta a su tiempo y a su capricho. Sin embargo, hay una cosa de la que estoy plenamente convencido, y tanto los sucesos de nuestro tiempo como los astros confirman esta convicción. El mundo camina hacia una nueva época con características propias. Esto es algo tan claro y evidente que los astrólogos de Alejandría y Caldea, al igual que los de Rodas y Roma, se han pronunciado unánimemente en este sentido. Es lógico y se comprende que el nacimiento del nuevo soberano universal deba producirse bajo el signo de Piscis. Quizá este soberano mundial haya sido el emperador Augusto, que en vida fue adorado como un dios en las provincias. Pero, como ya te conté en Roma, mi padre adoptivo, Marco Manilio, mencionó en su obra astronómica la conjunción de Saturno y Júpiter en la constelación de Piscis. Es cierto que por razones políticas suprimió este punto de su libro, pero no es menos cierto que los astrólogos de aquí recuerdan perfectamente esa conjunción. Si el futuro soberano del mundo nació en verdad entonces, ahora debería tener 37 años y creo que ya habríamos oído hablar de él. Te sorprenderá sin duda que mencione tan abiertamente en una carta la cuestión que una madrugada entre las rosas de Bayas confié a tus oídos como el más profundo secreto, convencido de que nadie en el mundo podría comprenderme jamás como tú, Tulia. Pero ahora poseo mucha más experiencia que entonces. Ahora he aprendido a contemplar las profecías como un hombre maduro. Un viejo casi ciego me dijo en cierta ocasión en la biblioteca que las profecías son para los jóvenes, y es que después de haber leído 1000 libros, el hombre empieza a barruntar la amarga verdad y 10.000 le entristecen para siempre. Te escribo con tanta claridad porque en nuestros días nadie puede pretender guardar un secreto como si solo le perteneciera a él. La conversación más secreta es escuchada y repetida y no hay carta que no sea leída y, si es necesario, copiada. Vivimos en un tiempo de recelos y sospechas. Por eso he llegado a la conclusión de que lo mejor es hablar y escribir con toda sinceridad. Gracias a la herencia de la que ya te hablé, soy lo suficientemente rico para satisfacer mis apetencias de lujo, pero no tanto que valga la pena perseguirme. Por mi nacimiento no puedo pretender cargos públicos, que en modo alguno deseo, aunque pudiera obtenerlos. Jamás he sentido tal ambición. Los astros apuntan hacia Oriente. Me hiciste salir de Roma para librarte de mí, Tulia, mi amada perjura, ya que mi presencia empezaba a ser molesta para ti. En son de desafío, juré que buscaría al futuro soberano del mundo, pues era llegado su tiempo. Estaría a su lado entre los primeros, le ofrecería mis servicios y recibiría por ello el premio merecido, convirtiéndome algún día en tu cuarto o quinto esposo. Tranquilízate, ni siquiera por estos propósitos puede nadie perseguirme. No se ha oído ni visto señal alguna anunciadora del nacimiento del soberano universal. En Alejandría se sabría ya, puesto que aquí nos encontramos en el centro del mundo, es decir, en el centro de todas las habladurías, de todas las filosofías y todas las camastronerías. Además, el mismo Tiberio conocía lo de la conjunción de Júpiter y Saturno hace 37 años. También el hombre, cuyo nombre no hay que mencionar en una carta, lo sabe todo. Pero creo firmemente, Tulia, que del Oriente no vendrá un soberano universal. Tulia, mi bien amada, sé de sobra que el estudio de las profecías
ha sido tan solo un intento de sustituir lo que no puedo alcanzar, una evasión para pensar en otra cosa que no seas tú. Por la mañana al despertar, tú eres lo primero que acude a mi pensamiento. Por la noche, al dormirme, tú eres el último de mis agitados pensamientos. He soñado contigo y velado noches enteras por ti. Un rollo de pergamino no puede sustituir jamás a la mujer a quien se quiere. De las profecías pasé a estudiar las escrituras sagradas de los judíos. En Alejandría enseña un tal Filón, filósofo judío que interpreta estas escrituras en sentido alegórico, tal como griegos y romanos hicieron con Homero. De este modo, cree poder facilitar la comprensión de la religión judía mediante la ayuda de la filosofía griega. Conoces a los judíos y su religión. Incluso en Roma se han apartado de los demás y no sacrifican a los dioses romanos. Muchos les temen por ello. En muchas familias se celebra ya el 7º día como día de descanso, de acuerdo con la costumbre judía. Pero la mayoría les desprecia, pues solo tienen un dios y, por lo visto, ni siquiera poseen una representación de él. De todos modos, en sus escritos sagrados se conserva rigurosamente, ya desde los tiempos más remotos, la profecía del futuro soberano universal. Sus profetas no cesan de repetirla, por lo que es la mejor conservada de todas las profecías nacionales. Al futuro soberano universal le dan el nombre de Mesías. Cuando llegue al poder, los judíos gobernarán el mundo. Tal desfachatez es el resultado de una ilusa ideología nacional. Este pueblo ha tenido que soportar adversidades, miserias y deshonras. La esclavitud en Egipto y en Babilonia hasta que los persas les permitieron volver a su patria. Su templo ha sido destruido en varias ocasiones. La última vez lo incendió Pompeyo, aunque sin querer. También se distinguen de las demás naciones por tener un solo templo que se alza en su ciudad sagrada, Jerusalén. Las sinagogas que tienen esparcidas por todas las ciudades del mundo no son templos, sino lugares de reunión, donde cantan en voz alta sus escritos sagrados y los comentan entre sí. Muchos les odian por su profecía en la que anuncian que el soberano universal nacerá entre ellos y que gracias al cual gobernarán el mundo. Pero ellos no la proclaman en voz alta, sino que la conservan para sí, apartándose de las otras naciones. Tampoco es cierto que oculten mucho su profecía. Sus sabios, si encuentran simpatía, ayudan gustosamente a los extraños a comprender sus escrituras sagradas. Al menos en Alejandría sucede así. Algunos eruditos, Filón entre ellos, interpretan la profecía del Mesías de modo metafórico, pero me han asegurado que se debe entender conforme al espíritu de la letra. Yo, por mi parte, creo que es necesario haber crecido desde la infancia en su religión para poder tomar en serio escrituras de una interpretación tan ambigua. Sin embargo, debo reconocer que, en comparación con tantas confusas profecías como existen, la de los judíos es la más clara. Los sabios judíos de Alejandría son liberales y, sin duda, existen entre ellos verdaderos filósofos que incluso no se niegan a comer con los extranjeros. Me hice amigo de uno de estos sabios y juntos bebimos vino sin mezclar. Alejandría es así. Borracho, el hombre se desahogó hablando del futuro Mesías y de la soberanía universal de los judíos. Para demostrar hasta qué punto creen los judíos al pie de la letra en la profecía del Mesías, me contó que su gran rey Herodes, quedándole a escasos años de vida, hizo matar a los niños varones de toda una ciudad, pues unos sabios de Caldea habían llegado a Judea siguiendo una estrella y aseguraron ingenuamente que allí había nacido el nuevo rey. Pero Herodes deseaba conservar la soberanía para su familia. A juzgar por la fábula, Herodes era tan suspicaz como cierto soberano antiguo que en su vejez se retiró a una isla.
Comprenderás, Tulia, que esta fábula me entusiasmó. Conocido el año en que murió Herodes, me fue fácil calcular que la fecha de la matanza había coincidido con la conjunción de Saturno y Júpiter. La fábula demuestra que la conjunción de estos astros despertó entre los sabios judíos y orientales la misma preocupación que en Rodas y Roma. Yo pregunté, ¿crees entonces que el futuro Mesías fue asesinado en la cuna? Con la barba humedecida por el vino, el joven judío se echó a reír y repuso, ¿quién pudo matar al Mesías? Herodes estaba enfermo y tenía la mente turbada. Pero se asustó de sus palabras y miró en torno suyo añadiendo, no creas que el Mesías nació entonces. El tiempo no ha sido anunciado. Seguramente ya habríamos oído hablar de él. Además, cada generación nace un falso Mesías que perturba la paz de las gentes sencillas de Jerusalén. Pero la idea no le dejó tranquilo, y después de beber más vino, dijo en tono significativo, en tiempo de Herodes, muchos huyeron de Jerusalén y de otros lugares, trasladándose a Egipto. Unos permanecieron allí, pero otros volvieron a sus pueblos natales a la muerte del rey. ¿Quieres decir, pregunté, que llevaron a Egipto el Mesías que acababa de nacer para salvarle de la persecución de Herodes? Soy saduceo, respondió. Lo dijo para demostrar que era persona mundana y que las tradiciones judaicas no le ligaban demasiado. Por lo tanto, dudo, continuó. No creo, como los fariseos, en la inmortalidad del alma. Cuando el hombre muere, queda tendido y deja de existir. Así lo dicen los escritos. Y ya que solo vivimos una vez y en este mundo es razonable buscar en él sus placeres. Nuestros grandes reyes no se negaban ninguno, aunque el exceso de placeres humanos entristeció al sabio Salomón. Pero hasta el hombre más erudito conserva en un rincón de su mente un poco de piedad infantil. Precisamente cuando se bebe el vino sin mezclar, que es en sí mismo pecado, se creen cosas que una cabeza serena se negaría a admitir. Por ello te contaré la fábula que me explicaron cuando, al cumplir los 12 años, alcancé la mayoría de edad. En nuestro día de descanso está prohibido el trabajo manual. En tiempos del rey Herodes, un artesano entrando en años huyó de Belén a Judea con su joven mujer, llevando consigo un niño varón recién nacido. Al llegar a Egipto, se establecieron entre los huertos de balsáminas. El hombre se ganaba la vida con el trabajo de sus manos, y nadie hubiera podido murmurar contra ellos en ningún sentido. Pero un sábado, los judíos del pueblo sorprendieron al niño, que entonces tenía 3 años, moldeando golondrinas de barro. Los judíos fueron en busca de su madre, ya que el muchacho había hecho algo que no era lícito hacer en sábado. Pero el pequeñuelo sopló sobre los pájaros de barro, que remontaron el vuelo como golondrinas vivas. Poco después, la familia desapareció del pueblo. ¿Quieres decir? Pregunté turbado, pues tenía a mi amigo por hombre sin prejuicios. ¿Quieres decir que debo creer esa fábula pueril? Sacudió la cabeza y con sus saltones ojos judíos miró fijamente a un punto indeterminado. Era un hombre agraciado y orgulloso, con muchos judíos de las familias antiguas. No quiero decir eso, me aseguró. En mi opinión, una fábula pueril como esa solo demuestra que en tiempos de Herodes el miedo trajo a Egipto a una familia que por su piedad o por algún otro motivo llamó la atención de la gente a pesar de su modesta apariencia. Quizás una explicación razonable de la fábula fuera que la madre defendió al pequeño infractor del sábado citando las escrituras con tal acierto que hizo callar a los acusadores. O también pudiera ser que la explicación fuese tan complicada que la haya olvidado. Con nuestras escrituras se puede demostrar, desde luego, cualquier cosa. Cuando la familia desapareció
con el mismo misterio que había parecido, la gente ideó una explicación del acontecimiento para ponerlo al alcance de la mentalidad infantil. Y terminó la charla diciendo: ¿quién pudiera conservar aún la mentalidad de un niño? ¿Y quién pudiera creer como ellos en las escrituras? Sería mejor que permanecer vacilando entre dos mundos. Jamás seré un griego, y en mi corazón yo no soy hijo de Abraham. Al día siguiente me dolía la cabeza y me sentí desgraciado. No era la primera vez que me ocurría aquello en Alejandría. Pasé el día en los baños. El agua, el masaje, la gimnasia y una buena comida me sumergieron en un mundo irreal, como si el auténtico se hubiera alejado de mí y mi propio cuerpo se hubiese convertido en una sombra. Tal sensación me era ya conocida y proviene de mi origen. Por algo mi nombre es Mecencio. En este estado, el hombre es más sensible para percibir los augurios, aunque le resulta más difícil distinguir los falsos de los verdaderos. Al abandonar el fresco ambiente del pórtico de los baños, el calor de la calle me sofocó y el sol de la tarde cegó mis ojos. El estado de mi espíritu era el mismo. Recorrí las ruidosas calles, sin rumbo fijo. Mientras caminaba de aquel modo, como ausente, envuelto y abrumado por el sol de la tarde, un guía me tomó por forastero en Alejandría, se agarró a mis ropas y me propuso elocuentemente una visita a las mancebías de Canopo, al faro o al templo del Buey Apis. Era un hombre testarudo y no pude librarme de él hasta que la voz de alguien que gritaba interrumpió su elocuencia. Ese alguien le señaló con un dedo sucio y echándose a reír dijo: «¡Mira al judío!». En la esquina del mercado de verduras había un hombre vestido de pieles. Tenía la barba y la cabellera hirsutas, la cara enflaquecida por el ayuno y los pies agrietados. Pregonaba sin cesar un mensaje monótono en arameo. El guía dijo: «Quizás no entiendes lo que dice, pero como ya sabes, pasé mi juventud en Antioquía y hablo y entiendo el arameo». Incluso entonces examinó en serio la posibilidad de seguir la carrera de secretario con algún procónsul en Oriente, hasta que al ingresar en la escuela de Rodas empecé a comprender lo que yo deseo de la vida. Así pues, comprendí las palabras del judío. Había llegado del desierto y no cesaba de gritar con voz cascada y áspera: «Quien tenga oídos que oiga, el reino ya se aproxima, preparad el camino». El guía comentó: «Anuncia la llegada del rey de los judíos. Estos perturbados vienen como enjambres del desierto a la ciudad, y son tantos que la policía no puede azotar a todos. Además, es una buena política hacer que los judíos peleen entre sí. Mientras se pegan con bastones, nosotros, la gente del gimnasión, permanecemos en paz. No existe nación más sanguinaria que la de los judíos. Por suerte, sus sectas se odian entre sí más de lo que nos odian a nosotros, a quienes ellos llaman paganos». Mientras, la voz afónica y cansada seguía repitiendo sin cesar las mismas palabras, de tal modo que se grabaron en mi mente. La voz anunciaba la proximidad del reino, y en el estado mental en que me hallaba, solo pude interpretar este mensaje como un augurio para mí. Era como si de repente las profecías estudiadas por mí durante el invierno hubieran perdido su oscuridad y se expresaran en breves y claras palabras. Se aproxima el reino. El guía seguía con explicaciones, cosido firmemente a la falda de mi vestido. «Se acerca la Pascua de los judíos», afirmó. «Las últimas caravanas y barcos están ya a punto de partir llevando peregrinos a Jerusalén. Veremos qué jaleo se arma allí este año. Me gustaría ver la ciudad sagrada de los judíos», no pude menos de decir.
El guía se entusiasmó tanto con mis palabras que empezó a gritar: «Haces bien, señor, pues el templo de Herodes es una de las maravillas del mundo. Quien no lo ha visto en sus viajes no ha visto nada, y no tienes por qué temer los disturbios. Lo que he dicho antes era una broma. Los caminos de Judea son seguros, y en Jerusalén domina la disciplina romana. Hay una legión completa para mantener el orden. Sígueme solo algunos pasos y estoy seguro de que con mis buenas relaciones podré conseguirte una plaza en un barco de viajeros que zarpa para Jope o Cesarea. Por supuesto, me dirán que todas las plazas están agotadas, siendo, como es, la víspera de la Pascua. Pero hablaré en tu favor. Sería una vergüenza que un noble romano como tú no consiguiera plaza en ese barco». Tiró con tal entusiasmo de la franja de mi túnica que casi sin querer le seguí hasta la oficina de un armador sirio situada a escasos pasos del mercado de verduras. Allí supimos que yo no era el único forastero que deseaba participar en el viaje de Pascua a Jerusalén. Junto con los judíos, llegados de todas las partes del mundo, había otros viajeros que querían partir para ver nuevas tierras. Fue más tarde, cuando el guía hubo regateado, como solo saben hacerlo los griegos y los sirios, cuando me enteré de que había adquirido para mí una litera en un barco de peregrinos que iba a partir rumbo a la costa de Judea. Me aseguraron que aquel era el único y último barco que zarpaba de Alejandría. El retraso se debía a que el barco era nuevo y le faltaban aún algunos trabajos de acabado para poder emprender por la mañana su primer viaje. Así que no tenía por qué temer la mugre habitual y los parásitos, que suelen hacer penoso un viaje por estas costas. El guía me robó por sus servicios 5 dracmas, pero se las di gustoso, ya que había tenido un pensamiento y tomado una decisión. El hombre quedó muy contento, tratando de sacar también una comisión del representante del armador. Antes de anochecer, ordené a mi banquero que me extendiera un pagadero en Jerusalén, pues poseo la suficiente experiencia para no llevar conmigo una cantidad excesiva de dinero en efectivo cuando parto de viaje. Liquidé mi cuenta en la posada, así como mis otras deudas, y por la noche me despedí de algunas amistades a las que debía esta atención. Para que no se burlaran de mí, no les dije a dónde me dirigía. Solo me limité a notificarles que emprendía un viaje y que a lo más tardar en otoño volvería a estar con ellos. Aquella noche permanecí despierto hasta muy tarde y sentí más intensamente que nunca que el abrasador invierno de Alejandría había agotado mi mente y mi cuerpo. Cierto que Alejandría, con sus monumentos, es una de las maravillas del universo, pero había llegado el momento de abandonarla. De otro modo, me habría perdido en el hervor de esa ciudad sedienta de placeres y ahita de sabiduría griega. Un hombre abúlico como yo, si permanecía demasiado tiempo en Alejandría, podría llegar a tal grado de abandono que jamás le sería posible ya salir de ella. Por eso pensé que un viaje por mar y un inocente recorrido de algunos días por los caminos romanos de Judea sentarían bien a mi cuerpo y a mi espíritu. Pero, como suele suceder, por la mañana me despertaron pronto para tomar el barco. Dormí poco y me llamé loco por abandonar las comodidades de la vida civilizada y dirigirme al desconocido e inhospitalario país de los judíos en pos de una ilusión, creada en mi mente por oscuras profecías. Comprobar en el puerto que me habían engañado de una manera insospechada no contribuyó a aliviar, sino todo lo contrario, el estado de mi espíritu. Me costó mucho encontrar el barco, pues al principio me negué a admitir que aquel cascarón podrido y asqueroso pudiera ser la nave, nueva y flamante, dispuesta para su primer viaje, de que el sirio había hablado. Indudablemente le faltaban trabajos de acabado, pues no hubieran podido mantenerse a flote sin taparle todos los agujeros que tenía y calafatearla bien. El vaho que desprendía
trajo a mi memoria el recuerdo de las casas de placer de Canopo, pues el armador había hecho quemar incienso barato sobre la cubierta para vencer los otros olores. Los podridos costados estaban cubiertos con telas multicolores y habían traído del mercado un cargamento de flores marchitas para dar un tono de fiesta a la salida del barco. En una palabra, aquella tinaja, a duras penas acondicionada para que pudiera mantenerse a flote, se parecía a una vieja ramera de puerto que no se atreve a salir a la luz del sol sin emperifollarse de los pies a la cabeza con trajes de colorines, sin disimular con pintura las arrugas de sus mejillas y sin oler a 100 leguas a perfume barato. Me pareció descubrir una mirada astuta y carente de ilusiones en los ojos del administrador de la nave, cuando al recibirme me aseguró y juró que había encontrado el barco que necesitaba y me señaló mi litera, en medio de una baraúnda ensordecedora de gritos, lágrimas, peleas y despedidas. A la vista de todo aquello no tuve más remedio que echarme a reír, olvidando mi enfado. A fin de cuentas, yo me lo había buscado. Por otra parte, quien tiembla ante cada peligro convierte su vida en algo insoportable. Las enseñanzas de tantos filósofos como he tenido ocasión de escuchar me han fortalecido en esa convicción. Yo no creo que el hombre, haga lo que haga, pueda prolongar ni un ápice los días que los dioses le han concedido. Desde luego, todavía hoy existen hombres ricos, egoístas y supersticiosos que, infringiendo la ley romana, hacen sacrificar en su nombre a la diosa de las 3 cabezas un esclavo joven, creyendo que los años de vida robados al infeliz alargarán la suya. En cualquier ciudad oriental se puede encontrar a un brujo o a un sacerdote renegado que conoce las palabras mágicas y está dispuesto a realizar tal sacrificio a cambio de un buen puñado de monedas. Pero, en mi opinión, el hombre solo consigue de este modo engañarse a sí mismo y ser víctima de crueles delirios. Cierto que la capacidad del hombre para engañarse y creer en la realidad de sus deseos y sueños es ilimitada, aunque dudo que yo, ni siquiera en mi vejez, si es que llego a viejo, tema tanto a la muerte como para dejarme arrastrar por semejantes supersticiones. En tan ridícula situación solo me consoló un pensamiento. El barco navegaría a lo largo de la costa, y soy buen nadador. Una despreocupada jovialidad se apoderó de mí y no experimenté la menor cólera ante la estafa de que había sido víctima. Decidí soportarlo todo del mejor modo posible y gozar de mi viaje para poder contar en el futuro alguna anécdota divertida, exagerando los sufrimientos e incomodidades soportadas. Levaron el ancla. Los remos empezaron a agitarse descompasadamente. La popa se separó del muelle y el capitán vertió por la borda una copa en honor de la diosa Fortuna. No hubiera podido elegir mejor al destinatario de su sacrificio. Sabía muy bien, estoy seguro de ello, que sólo la buena suerte podría conducirnos a nuestro destino. Los viajeros judíos levantaron los brazos al cielo e imploraron en su idioma sagrado la ayuda de su Dios en los peligros del mar. En la proa, una muchacha coronada con flores empezó a tañer la lira acompañada por un muchacho que tocaba una flauta. Al son de los instrumentos llegó a nuestros oídos la melodía de la última canción de Alejandría. Los peregrinos judíos descubrieron llenos de horror que en el barco iba un grupo de cómicos ambulantes, pero ya era tarde para levantarse. Para colmo de desdichas, la mayor parte de los viajeros eran de otra raza y, por tanto, inmundos según el concepto judío. No tuvieron más remedio que soportarnos, contentándose con lavar constantemente sus platos. La soledad es un lujo raro en nuestros tiempos. Por apreciarla en lo que vale, jamás pude soportar a mi alrededor esclavos que vigilaran todos mis pasos y mis gestos. Compadezco a los hombres que por su posición o por amor a la comodidad tienen que pasar la vida
rodeados de esclavos a todas horas del día y de la noche. Pero durante el viaje tuve que prescindir de este lujo y compartir el camarote de literas con tipos de toda catadura y de la más variada índole. A los judíos les cupo la suerte de tener camarote propio y la posibilidad de encender fuego en una caja de arena para preparar sus propias comidas. De otro modo, habrían llegado a las costas de Judea tan contaminados por nuestras inmundas personas que apenas hubieran osado continuar el viaje hasta su ciudad sagrada. Sus leyes y sus normas de purificación son en extremo severas. Sin la ayuda de un suave viento de popa y de una vela, creo que jamás habríamos llegado a nuestro destino, pues los remeros no eran mejores que el barco. Se trataba de unos viejos jadeantes, asmáticos, cojos e inválidos. En una palabra, de verdaderas ruinas humanas. Ni siquiera eran todos esclavos, sino chusma del puerto, más barata todavía, que por hambre se habían alistado para trabajar como esclavos. Hubieran servido a las 1000 maravillas para coro de una comedia satírica. Incluso el cómitre que les marcaba el compás desde lo alto de una plataforma se retorcía de risa, viendo cómo los remos chocaban entre sí y cómo los remeros se quedaban dormidos bajo sus bancos. Creo que solo aplicaba el látigo por no perder la costumbre, pues era imposible sacar más provecho de aquellos hombres. Del viaje en sí mismo poco tengo que contar, excepto que no parecía el más apropiado para fomentar la piedad o preparar mi espíritu ante mi próxima visita a la ciudad sagrada de las profecías. Era necesaria la piedad judía y su respeto por su templo para poder orar con los brazos en alto por la mañana y por la tarde y una vez al mediodía cantar salmos alegres o melancólicos en honor de su Dios. El resto del día se oía desde la cubierta de proa a los artistas ensayando canciones griegas, y cuando los remeros acudían a los remos, llegaba a nuestros oídos desde el piso inferior un coro ininterrumpido de afónicos lamentos. La muchacha griega que inició el viaje, coronada de flores y cantando acompañándose con la lira, se llamaba Mirina. Era delgada, de nariz respingona, tenía unos ojos de color verde, fríos y penetrantes. No obstante su juventud, además de tañer la lira y cantar, ejecutaba bailes acrobáticos. Era un placer contemplar su entrenamiento diario para conservar su agilidad, pero los piadosos judíos se tapaban el rostro y clamaban ante aquel escándalo. Mirina es nombre de amazona. Ella misma me explicó, sin el menor rubor, que le habían puesto este nombre por ser muy delgada y carecer de pechos. Había trabajado en Judea y al otro lado del Jordán, y en las ciudades griegas de Perea. Contó que en Jerusalén hay un teatro construido por Herodes, pero que no tenían muchas esperanzas de ser contratados para trabajar en él, ya que en vista del miserable estado del pueblo, muy raras veces daban representaciones. Los judíos odian el teatro como todo cuanto procede de la civilización griega, incluidos los acueductos, y la nobleza es demasiado reducida para llenarlo. Por ese motivo, actuarían en la ciudad de recreo de la 12ª legión construida por los romanos al otro lado del Jordán. El público, aunque algo rudo, era muy entusiasta. También esperaban poder trabajar en la ciudad de Tiberíades, a orillas del mar de Galilea, y en el viaje de regreso quizás probarían suerte en la Cesarea de los romanos, en la costa de Judea. Después de esta amistosa charla, por la noche, con mucho sigilo, Mirina se colocó a mi lado y me susurró que la haría muy feliz con un par de monedas de plata, pues eran muy pobres y la compra del vestuario y del calzado para la escena la tenía preocupada. De no ser por esto, no se hubiera dirigido a mí con semejante petición, pues era una muchacha decente. Al revolver a oscuras en mi bolsa, di con una pesada moneda de 10 dracmas y se la entregué. Mirina se alegró mucho, me abrazó y me besó, y dijo que en recompensa por mi amabilidad podría hacer con ella lo que quisiera.
Cuando se percató de que yo no deseaba nada, pues es cierto que el invierno en Alejandría me ha hastiado de las mujeres, se sorprendió mucho y me preguntó en tono inocente si prefería a su hermano, todavía joven e imberbe, para compartir mi lecho. Jamás he podido acostumbrarme a este vicio griego, aunque en los años de escuela en Rodas tuve un admirador platónico. Al asegurarle que me contentaba con una mera amistad, dedujo que, por una u otra razón, había hecho promesa de moralidad, por lo que optó por no insistir y me dejó tranquilo. Como recompensa empezó a hablarme de los judíos y me aseguró que los más cultos no consideran pecado el adulterio con una mujer de otra nación, siempre que ésta no se mezcle con las mujeres judías. Su ley lo prohíbe. Para demostrar la veracidad de sus palabras, me contó algunas historias en la oscuridad del camarote, pero me fue imposible creerlas. Había empezado a comprender a los judíos, luego de haber tratado con sus sabios en Alejandría. Cuando las primeras luces del amanecer permitieron ver más allá del mar irisado las montañas de Judea, Mirina me confió sus ilusiones como podría hacerlo una muchacha con un amigo mayor. Sabía que el triunfo de una bailarina es breve. Se proponía, pues, ahorrar dinero para con el tiempo poner una modesta tienda de perfumes en alguna ciudad liberal de las costas combinada con una tranquila casa de placeres. Me miró con ojos inocentes y manifestó que su tiempo de espera sería más corto si encontraba un amante rico. Le deseé con todo mi corazón que tuviera suerte. Gracias al tesón del capitán, a una afortunada casualidad o a las pertinaces oraciones de los peregrinos judíos, llegamos al fin, aunque cubiertos de picaduras de parásitos, muertos de hambre, sedientos y sucios, pero sin haber sufrido otra desgracia, al puerto de Jope, 3 días antes de la Pascua de los judíos. Este año caía en sábado, su día de descanso, y por eso era doblemente sagrada. Los judíos estaban tan deseosos de emprender el viaje que apenas tuvieron tiempo de purificarse y comer entre los de su raza antes de partir, aquella misma noche, para Jerusalén. La noche era suave, miríadas de estrellas centelleaban suspendidas sobre el mar, y resultaba agradable por demás caminar a la luz de la luna. El puerto estaba abarrotado de naves, entre ellas grandes buques procedentes de Italia, España y África. Entonces comprendí mejor que nunca el magnífico negocio que supone para los armadores del mundo entero el amor de los judíos hacia su templo. Ya sabes que no soy orgulloso. Sin embargo, por la mañana no quise emprender mi viaje mezclado con un grupo de comediantes griegos, aunque me lo solicitaron con insistencia, considerándome un posible protector del grupo, pues nadie entre ellos era ciudadano romano. En vista del caso, decidí permanecer tranquilamente en Jope y terminar esta carta, que había empezado a bordo para matar el tiempo e intentar aclararme a mí mismo la caprichosa razón de mi viaje. Busqué, pues, una habitación en una posada y allí he concluido la carta para descansar de las fatigas del viaje. Me he bañado y he empleado en abundancia polvos contra los parásitos y he regalado a los pobres las prendas de vestir que usé en el viaje, ya que produjo un verdadero escándalo mi intención de quemarlas. Después de rizar y perfumar mis cabellos y de comprar ropa nueva, empiezo a sentirme el mismo de antes. Gracias a mis costumbres sencillas, no llevo mucho equipaje. Solo he traído en abundancia papiro limpio y utensilios de escribir, así como algunos recuerdos de Alejandría para obsequiar a alguien con ellos si la ocasión se presenta. En el mercado de Jope se ofrecen medios de locomoción, tanto para el más rico como para el más pobre. Podría alquilar una litera con su correspondiente escolta, viajar en un carro de 2 bueyes o llegar a Jerusalén en un camello conducido por un guía. Pero ya te he dicho que la soledad es mi mayor lujo. Al despertar el día, pienso, pues, alquilar un asno, cargar en él mis escasos efectos, una bota de vino y el morral, y emprender el viaje a pie como un pacífico peregrino debe hacerlo.
El ejercicio corporal me será conveniente después de los días de inactividad vividos en Alejandría y no hay por qué temer a ladrones. Los caminos están cubiertos de gentes que se dirigen a Jerusalén y las patrullas de la 12ª Legión Romana protegen el trayecto. Quiero que sepas, mi amada Tulia, que no te he hablado de Mirina y de las mujeres de Alejandría para ofenderte o despertar tus celos. Ojalá sufrieras un poco, pero mucho me temo que solo te sientas contenta por haberte librado tan astutamente de mí. Aunque ignoro tus pensamientos, es posible que algo haya impedido tu viaje. El próximo otoño volveré a esperarte en Alejandría hasta el final de la temporada de navegación. He dejado allí todas mis cosas. Ni siquiera un libro he traído conmigo. Si no estuviese en el puerto esperándote, en el despacho de mi banquero te proporcionarán mis señas. Pero mi corazón sabe que este otoño, como el pasado, estaré de nuevo en el puerto aguardando los barcos que arriben de Italia. No sé si tendrás humor para concluir la lectura de mi carta, aunque he procurado que fuera lo más variada posible. En realidad, el estado de mi espíritu es más serio de lo que puedes deducir de ella. Toda mi vida he vacilado entre Epicuro y la escuela del pórtico, entre el placer y la abnegación. El exceso de placer de Alejandría, el sibaritismo corporal y mental abrasó mi espíritu. Tú sabes, también como yo, que el placer y el amor son dos cosas distintas. Uno puede adiestrarse en el placer como en el atletismo o en la natación, pero el mero placer entristece al hombre. En cambio, es extraordinario, increíble, encontrar una persona para quien uno siente que ha nacido. Yo nací para ti, Tulia, y mi insensato corazón aún me sigue diciendo que tú también naciste para mí. Recuerda las noches de bayas entre las rosas. Pero no tomes demasiado en serio lo que te he escrito acerca de las profecías. No me importa que tu orgullosa boca sonría y diga: Marco sigue siendo el incurable soñador de siempre. Porque si no lo fuera, quizá tú no me querrías, si es que todavía me amas, cosa que ignoro. Joppe es un puerto de mar, muy antiguo, totalmente sirio. Qué feliz he sido al escribirte, querida Tulia. No me olvides. Llevaré la carta conmigo y la enviaré desde Jerusalén, ya que los barcos no zarpan para Brindisi hasta pasada la Pascua de los judíos. Habéis escuchado la primera carta de Marco el Romano, de Mica Baltario.